¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y en esta ocasión vamos a ver un poco de lo que son los multiplexores. Los multiplexores o MUX, como dice aquí, son dispositivos que se comparan con un equipo de sonido. Por ejemplo, un equipo de sonido, cuando yo quiero escoger qué es lo que va a salir por el parlante, puedo tener varias opciones. Puedo escoger de repente que la señal provenga de la radio, o que la señal venga de repente de una conexión USB o de un DVD, o también puede ser de una línea auxiliar como puede ser la de un micrófono, ¿sí? O etcétera. Son diferentes entradas entonces las cuales yo puedo escoger con un switch, y en el caso del multiplexor es eso mismo lo que hace. Son entonces un dispositivo, ¿sí?, en el cual se le aplican varias entradas y solamente una de ellas es la que va a pasar hacia la salida. Para escoger cuál de ellas es la que va a pasar hacia la salida, pues se hace mediante una entrada llamada select, que es la que va a discriminar cuál de las entradas pasará hacia la salida. Veamos entonces un poco de circuitos multiplexores. Acá tenemos un multiplexor de dos entradas. Este multiplexor de dos entradas es bastante simple, pero si lo entendemos, pues vamos a entender cualquier tipo de multiplexor, ya que todos funcionan bajo la misma premisa. ¿Y cómo funciona esto? Pues bajo la condición de habilitación o deshabilitación de las compuertas AND. Si se dan cuenta, las entradas, que son dos nada más, input 1 e input 0, están conectadas a la entrada de una compuerta AND. La otra pata de la compuerta AND de cada una está conectada al select, ¿sí? Fíjense que hay una compuerta NOT, y la salida de las compuertas AND alimentan a una OR que sumará las dos señales y dará la salida final. Y entonces, si vemos el funcionamiento, se van a dar cuenta rápidamente de que esto funciona habilitando o deshabilitando compuertas AND. Y recordemos que las compuertas AND se deshabilitan cuando hay un 0. Por ejemplo, si yo tengo en el select un nivel de 0, ¿sí?, este 0 va a venir acá, va a pasar por la compuerta NOT, la va a invertir y va a convertirla en un 1. Ese 1 significa que esta compuerta AND está habilitada, y habilitar significa que la señal que hay aquí pues pasará a su salida. Por otro lado, ese mismo 0 alimenta a la pata de la compuerta AND superior, deshabilitándola. Lógicamente, si tengo un 0 acá multiplicado por cualquier cosa, ya sea un 1 o un 0, tendré a mi salida un 0. No cambia, ¿verdad? No importa si hay un 1 o un 0 aquí. Como acá tengo siempre un 0 constante, acá siempre habrá un 0. Ese 0 aplicado a esta compuerta OR, ¿sí?, que es constante, esta señal de 0, hará que la compuerta OR se habilite para la entrada del otro lado. Es decir, va a reflejar lo que haya aquí. Acá en este momento hay 0 y se ve un 0. Si yo cambio la señal de acá, esto se pone a 1, y este 1 pues va a pasar directamente porque esto está habilitado, ¿correcto? No importa si yo acá cambio, eso nunca va a pasar, solamente va a jugar la de aquí, ya que esta es la compuerta que está habilitada. Cuando yo cambio el select, cambian las condiciones, y ahora la deshabilitada es la de abajo, ya que tengo acá el 0, ¿sí?, y este es un 0 constante, el mismo que va a habilitar a la compuerta OR, ¿sí? Ese 1 entonces que está acá habilita la compuerta superior y va a dejar pasar la señal entonces de input 1, ¿sí?, la misma que puede variar con el tiempo. Esas son pues entonces las premisas con que funciona un multiplexor, en este caso de dos patas, y también se puede hacer extensivo a un multiplexor de n entradas. Tenemos acá entonces un MUX de 4 entradas. Ahora las compuertas AND tienen 3 entradas cada una, y sus salidas alimentan a una compuerta OR, que está formada por una NOR y una NOT.
ambas forman una compuerta OR, ya que esta compuerta NOT elimina esta burbuja y es como si estuviera solamente una compuerta OR de 4 entradas. En este caso, por ejemplo, estamos en el select, que es ahora de 2, ambas están en 0, con lo cual esta compuerta está deshabilitada, esta también, y esta de acá por medio de esta línea celeste también está deshabilitada. La única habilitada entonces sería la que corresponde a la entrada input 0. ¿Sí? Estas dos patas están habilitadas, entonces significa que lo que haya en input 0 vendrá por aquí. ¿Sí? Vamos a colocarle un 1, ese 1 viene acá, pasa, y como las otras entradas de la compuerta ORT están en forma constante en nivel 0, este 0 entonces será el que pasará hacia la salida. ¿Sí? Ahí está. No importa si yo varío las demás, ya que esas están deshabilitadas. Cuando yo coloco el select, lógicamente en 0,1, la que estará habilitada ahora es esta, ya que sus dos patas, tanto esta como esta, están en 1, y lo que haya entonces en esta será la que pase hacia la salida. Y así para cada una de las combinaciones que se le dé en el select, iré escogiendo cuál de las entradas será la que va a la salida. Bien, acá tenemos un MUX, mejor dicho, el circuito interno de un MUX 74S151, el cual pues vemos que es un MUX de 8 entradas, controlado por 3 líneas select y además tiene una entrada de enable. La entrada de enable pues es la que va a ser conectada a todos y cada una de las compuertas AND, es decir, con este enable yo habilito o deshabilito todas las AND al mismo tiempo. Además, a las salidas de las AND hemos conectado dos compuertas NOR que van a su salida unidas a una compuerta AND, la misma que a su salida también está conectada a una NOT. Correcto. Este conjunto de acá, de estas 4 compuertas, en realidad lo que me representa es una compuerta OR de 8 entradas. En este lado tengo las entradas A, B, C, D y acá asumimos E, F, G, H. Antes una suma OR, así que es la suma de todos ellos negado. Acá también es la suma de las 4 entradas negadas. Ambas se multiplican por medio de esa compuerta AND. ¿Sí? Acá es la multiplicación de ambos grupos y luego son pasados por una compuerta de tipo NOT, negando todo el conjunto. ¿Sí? Todo esto se niega y lo tenemos acá. Lógicamente por Morgan ahora eso yo lo puedo romper, y cuando yo rompo una negación, la operación que conlleva se convierte entonces en una operación contraria, que sería la de suma. Rompo entonces el enlace acá, y acá tendría dos negados y lo que era multiplicación se convirtió en suma, ¿sí? Agrupando a los dos grupos entonces con un más. Como acá tengo yo dos negados, los negados se anulan, ¿sí? Se van, estos negados se van y me queda simplemente una suma, lo que conlleva que este grupo entonces es una compuerta OR con 8 entradas. Bien, vamos a ver entonces el circuito más de cerca, el circuito integrado en sí. Vamos a visualizarlo. Y acá lo tenemos. Fíjense, tiene las 8 entradas. Hemos conectado acá también las select y el enable. Cuando el enable, si ustedes se dan cuenta que hay una burbuja indicativo que trabaja en forma activa este enable con valores bajos, si yo lo coloco en 1 y juego acá en las entradas, ninguna de las entradas va a salir, ya que está desactivado el circuito integrado. Cuando yo lo activo, es decir, cuando lo coloco a 0, lo que te va a mandar entonces cuál de las salidas va a ser la que va hacia afuera, será entonces las conexiones de select. Y como vemos acá en la tabla, por ejemplo,
Lo dicho, cuando el enable está en 1, no importa lo que yo tenga en el select, la salida en Z, que es la de acá, será 0. En el caso de que yo tenga 0 en el enable, el integrado estará habilitado, y si yo tengo 0, 0, 0 en las select, la primera entrada que va a salir entonces será la I0, que es la de acá. Entonces lo que hay acá en la I0 se reflejará en la salida, ¿correcto? Es bastante sencillo, es un MUX bastante común. Y acá tenemos, por ejemplo, si yo quisiera que salga la número 7, que la entrada número 7 pase hacia el final, pues activaría con 111 los select, ¿sí? De tal manera entonces que solamente esta entrada sería la que pase. Bien, acá tenemos entonces dos integrados 74S151 cuyas salidas alimentan una compuerta OR desde donde yo voy a obtener una salida final. Estos integrados sabemos que son MUX de 8 entradas controlados con 3 entradas de tipo select, ¿sí? Y una entrada enable activa en bajo. Ambas están armadas de tal manera que funcionen en conjunto como un MUX de 16 entradas controladas entonces por 4 entradas select. Las entradas select están conectadas de la siguiente manera. La A, por ejemplo, está conectada a ambas A's de este y de este circuito integrado. La B también estará conectada a la B del superior y a la B del inferior. Y la C lo mismo, está conectado las dos C's al mismo punto. Además hemos agregado una nueva entrada select que va a servir para habilitar o deshabilitar uno de los circuitos. Si ustedes se dan cuenta, acá esta conexión está en forma directa aquí y acá está en forma invertida por el paso de la compuerta NOT, ¿correcto? Si lo coloco a 0, entonces estará activada la de arriba y desactivada la de abajo, como en este momento. Como está activada la de arriba, entonces lo que va a manejar cuál de las entradas es la que va a ir a la salida será pues el número que yo tengo acá en el select, ¿sí? Esto lo obviamos entonces y podría yo comenzar a contar, decir que esto por ejemplo está en 0 y la que va a funcionar es la de arriba, que es la entrada 0, ¿correcto? Si esto estuviera en 1, entonces la que funcionaría sería la entrada 1, ¿correcto? Y así hasta llegar a la entrada número 7, que es la de acá, la última, ¿correcto? Cuando yo quiero controlar la entrada número 8, entonces esto se pone a 1, lógicamente, y tengo un 8 ahí, con lo que voy a controlar, entonces voy a deshabilitar el integrado de arriba y voy a habilitar el de abajo, ¿sí? Y entonces, como estoy acá en lo que vendría a ser 8, pero para la de abajo viene a ser 0, entonces es esta la que funciona. En general, esta sería la entrada de 8, ¿correcto? Y así la select entonces manejarán la entrada que va a pasar desde el circuito integrado inferior, ¿sí? De que vendría a ser desde la 8 hasta la 15. Así es como funciona entonces este armado, bastante interesante. Bien, y para terminar esto de los MUX, presentamos acá un 74S157, que es un MUX, fíjense bien, un MUX cuádruple. Es decir, acá hay 4 MUX, cada uno de 2 entradas, ¿correcto? Y se ve acá en las salidas también, lógicamente como son 4 MUX, tendrá 4 salidas, uno para cada MUX. Por ejemplo, el primer MUX sería el que está numerado como 1, tiene 2 entradas, A y B, ¿sí? El segundo también está como número 2, como número 3 y como número 4. 4 MUX, cada uno de 2 entradas con su respectiva salida. ¿Cómo se controla esto? Pues simplemente o entra una de las la entrada A o la entrada B de cada uno de ellos. Lógicamente esto debe estar en enable. Si yo lo coloco acá en la burbuja, si lo coloco en 1, no va a importar lo que hay acá, no se va a ver más que ceros en la salida. Una vez que yo activo el enable y estoy listo para hacer funcionar mi MUX, lo controlo con este de acá,
donde dice A negado, B. A negado significa si yo coloco una señal de 0, lo que se va a activar a la salida son las partes A de los MUX. Por ejemplo, de este MUX que tiene un 1 en la parte A se va a ver reflejado. Lo hemos hecho a propósito, hemos colocado un 1 en cada A, ¿sí? Para que se vea reflejado afuera. Cuando yo le coloco un lado positivo a este controlador, se verá la parte B, en la cual nosotros hemos colocado ceros y que se ven en las salidas de cada MUX. Bien, eso es una prox de lo que son MUX. Nos vemos, chao chao, cuídense.